la merienda o buen momento para grabar una clase, dijo nunca nadie, pero aprovechando el silencio inhabitual del barrio por estas horas, la cuarentena se ve que está haciendo sus efectos. Vamos a continuar con la lectura porque el viernes que viene es feriado, no vamos a tener clase virtual y ya luego viene el receso por las vacaciones de invierno para ustedes, con lo cual ese viernes vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿sí? Según el cronograma que tengo entendido. Así que nos vamos a seguir comunicando por clase virtual hasta ese momento. Después vamos a tener un impasse, que lo necesitan ustedes, lo necesitamos nosotros para bajar, para reacomodar ideas y luego continuar. Había aparecido el personaje de Mikhail Kolbenik en escena, en realidad no en escena físicamente porque está muerto, pero sí le dejan una tarjeta a Oscar en la estación de tren cuando va a despedir a Marina y a su padre. Y en la tarjeta está la mariposa negra de las alas extendidas y una dirección donde lo mandan. Él va a un lugar donde se encuentra con un hombre que se llama Benjamín Sentís. Le pregunta por Kolbenik, que era lo que decía la tarjeta básicamente, y le dice que Mikhail murió en 1948. Dice de dónde había llegado, que había llegado de una Europa devastada por la guerra, que estuvo en la cárcel y la primera noche que estuvo allí lo golpearon tanto que lo habían dejado sordo de un oído, pero que luego de 10 años llegaría Mikhail Kolbenik a ser el hombre más rico y poderoso, o uno de los más ricos y poderosos de todo Barcelona, ¿sí? Ahí habíamos dejado en la página 85 de mi versión. Y seguimos. En la enfermería de la cárcel conoció al que habría de convertirse con los años en su mejor amigo, un joven doctor de ascendencia inglesa llamado Joan Gili. El doctor Gili hablaba algo de alemán y sabía por propia experiencia lo que era sentirse extranjero en tierra extraña. Gracias a él, Kolbenik obtuvo un empleo al ser dado de alta en una pequeña empresa llamada Velo Granel. La Velo Granel fabricaba artículos de ortopedia y prótesis médicas. El conflicto de Marruecos y la Gran Guerra en Europa habían creado un enorme mercado para estos productos. Legiones de hombres destrozados, a mayor gloria de banqueros, cancilleres, generales, agentes de bolsa y otros padres de la patria habían quedado mutilados y destrozados de por vida en nombre de la libertad, la democracia, el imperio, la raza o la bandera. Los talleres de la Velo Granel se encontraban junto al mercado del Borne. En su interior, las vitrinas de brazos, ojos, piernas y articulaciones artificiales recordaban al visitante la fragilidad del cuerpo humano. Con un modesto sueldo y la recomendación de la empresa, Mikhail Kolbenik consiguió alojamiento en un piso de la calle Princesa. Lector voraz, en año y medio había aprendido a defenderse en catalán y en castellano. Su talento e ingenio le valieron que pronto se le considerase uno de los empleados clave de la Velo Granel. Kolbenik tenía amplios conocimientos de medicina, cirugía y anatomía. Diseñó un revolucionario mecanismo neumático que permitía articular el movimiento en prótesis de piernas y brazos. Vamos a ver si lo podemos cortar el estornudo. A ver, las fábricas de ortopedia son las que se ocupan de hacer las partes del cuerpo cuando alguien pierde una pierna, un brazo, ¿sí? Se encargan de trabajar de esa forma para que la persona vuelva a recuperar por lo menos en parte o en apariencia esa parte del cuerpo que le falta, ¿sí? Esto de partes del cuerpo ya lo habíamos visto en alguno de los capítulos anteriores. Y sigo, que me perdí ahora. Acá. El ingenio reaccionaba a los impulsos musculares y dotaba al paciente de una movilidad sin precedentes. Dicha invención puso a la Velo Granel a la vanguardia del ramo. Aquel fue solo el principio. La mesa de dibujos de Kolbenik no cesaba de alumbrar nuevos avances y por fin fue nombrado ingeniero jefe del taller de diseño y desarrollo. Meses más tarde,
Un desafortunado incidente puso a prueba el talento del joven Coldeveniq. El hijo del fundador de la Velo Granel sufrió un terrible accidente en la factoría. Una prensa hidráulica le cortó ambas manos como las fauces de un dragón. Coldeveniq trabajó incansablemente durante semanas para crear unas nuevas manos de madera, metal y porcelana, cuyos dedos respondían al comando de los músculos y tendones del antebrazo. La solución ideada por Coldeveniq empleaba corrientes eléctricas de los estímulos nerviosos del brazo para articular el movimiento. 4 meses después del suceso, la víctima estrenaba unas nuevas manos mecánicas que le permitían agarrar objetos, encender un cigarrillo o abotonarse la camisa sin ayuda. Todos convinieron que esta vez Coldeveniq había superado todo lo imaginable. Él, poco amigo de elogios y euforias, afirmó que aquello no era más que el despuntar de una nueva ciencia. En pago a su labor, el fundador de la Velo Granel le nombró director de la empresa y le ofreció un paquete de acciones que le convertía virtualmente en uno de los dueños, junto con el hombre a quien su ingenio había dotado de nuevas manos. Bajo la dirección de Coldeveniq, la Velo Granel tomó un nuevo rumbo. Amplió su mercado y diversificó su línea de productos. La empresa adoptó el símbolo de una mariposa negra con las alas desplegadas, cuyo significado Coldeveniq nunca llegó a explicar. La factoría fue ampliada para el lanzamiento de nuevos mecanismos, miembros articulados, válvulas circulatorias, fibras óseas y un sinfín de ingenios. El parque de atracciones del Tibidabo se pobló de autómatas creados por Coldeveniq como pasatiempo y campo de experimentación. Es decir, Coldeveniq no solo fabricaba piezas ortopédicas, sino que ahora también fabricaba muñecos, ¿sí? Experimentos con partes ortopédicas, ¿no? Esto piénsenlo en base al invernadero, parte que ya hemos leído, ¿sí? Seguimos. La Velo Granel exportaba a toda Europa, América y Asia. El valor de las acciones y la fortuna personal de Coldeveniq se dispararon, pero él se negaba a abandonar aquel modesto piso de la calle Princesa. Según decía, no había motivo para cambiar. Era un hombre solo, de vida sencilla, y aquel alojamiento bastaba para él y sus libros. Aquello habría de cambiar con la aparición de una nueva pieza en el tablero. Eva Irinova era la estrella de un nuevo espectáculo de éxito en el Teatro Real. La joven de origen ruso apenas contaba con 19 años. Se decía que por su belleza se habían suicidado caballeros en París, Viena y otras tantas capitales. Eva Irinova viajaba rodeada de 2 extraños personajes, Sergei y Tatiana Grasunov, hermanos gemelos. Los hermanos Grasunov actuaban como representantes y tutores de Eva Irinova. Se decía que Sergei y la joven diva eran amantes, que la siniestra Tatiana dormía en el interior de un ataúd en las fosas del escenario del Teatro Real, que Sergei había sido uno de los asesinos de la dinastía Romanov, que Eva tenía la capacidad de hablar con los espíritus de los difuntos. Toda suerte de rocambolescos chismes de farándula alimentaban la fama de la bella Irinova, que tenía a Barcelona en un puño. La leyenda de Irinova llegó a los oídos de Coldeveniq. Intrigado, acudió una noche al teatro para comprobar por sí mismo la causa de tanto revuelo. En una noche Coldeveniq quedó fascinado por la joven. Desde aquel día el camerino de Irinova se convirtió literalmente en un lecho de rosas. A los 2 meses de la revelación, Coldeveniq decidió alquilar un palco en el teatro. Acudía allí todas las noches a contemplar embelesado el objeto de su adoración. Ni que decir tiene que el asunto era la comidilla de toda la ciudad. Un buen día, Coldeveniq convocó a sus abogados y los instruyó para que hiciesen una oferta al empresario Daniel Mestres. Quería adquirir aquel viejo teatro y hacerse cargo de las deudas que arrastraba. Su intención era reconstruirlo desde los cimientos y transformarlo en el mayor escenario de Europa. Un deslumbrante teatro dotado de todos los adelantos técnicos y consagrado a su adorada Eva Irinova. La dirección del teatro se rindió a su generosa oferta. El nuevo proyecto fue bautizado como Gran Teatro Real.
Un día más tarde, Kolbenik propuso matrimonio a Eva Irinova en perfecto ruso. Ella aceptó. Tras la boda, la pareja planeaba trasladarse a una mansión de ensueño que Kolbenik estaba haciendo construir junto al Parque Güell. El mismo Kolbenik había entregado un diseño preliminar de la fastuosa construcción al taller de arquitectura de Sungiers, Balcells e Ibaró. Se decía que nunca jamás se había gastado semejante fortuna en una residencia privada en toda la historia de Barcelona, lo cual era mucho decir. Sin embargo, no todos estaban complacidos con este cuento de hadas. El socio de Kolbenik en el Abelo Granel no veía con buenos ojos la obsesión de este. Temía que destinase fondos de la empresa para financiar su delirante proyecto de convertir el Teatro Real en la octava maravilla del mundo moderno. No andaba muy desencaminado. Por si eso fuese poco, empezaban a circular por la ciudad rumores en torno a prácticas poco ortodoxas por parte de Kolbenik. Surgieron dudas respecto a su pasado y a la fachada de hombre hecho a sí mismo que se complacía en proyectar. La mayoría de esos rumores moría antes de llegar a las imprentas de la prensa, gracias a la implacable maquinaria legal del Abelo Granel. El dinero no compra la felicidad, solía decir Kolbenik, pero compra todo lo demás. Es interesante cómo Kolbenik conoce a Eva, es una manera parecida a la que Germán conoce a Kirsten Auermann, ¿no? La madre de Marina. Digo, en un teatro, obviamente que Kirsten no tenía esos problemas, que va a tener con Sergei y Tatiana, que son estos gemelos que eran los tutores, ¿no? Que parecen ser medio tenebrosos. Por su parte, Sergei y Tatiana Glazunov, los dos siniestros guardianes de Eva Irinova, veían peligrar su futuro. No había habitación para ellos en la nueva mansión en construcción. Kolbenik, previendo el problema con los gemelos, les ofreció una generosa suma de dinero para anular su supuesto contrato con Irinova. A cambio debían abandonar el país y comprometerse a no volver jamás, ni intentar ponerse en contacto con Eva Irinova. Sergei, inflamado de furia, se negó en redondo y juró a Kolbenik que nunca se libraría de ellos dos. Aquella misma madrugada, mientras Sergei y Tatiana salían de un portal en la calle San Pau, una ráfaga de disparos efectuados desde un carruaje estuvo a punto de acabar con sus vidas. El ataque se atribuyó a los anarquistas. Una semana más tarde, los gemelos firmaron el documento en el que se comprometían a liberar a Eva Irinova y a desaparecer para siempre. La fecha de la boda entre Mikhail Kolbenik y Eva Irinova quedó fijada para el 24 de junio de 1935. El escenario, la Catedral de Barcelona. La ceremonia, que algunos compararon con la coronación del rey Alfonso XIII o XIII, que no digan como quieran, tuvo lugar una mañana resplandeciente. Las multitudes acaparaban cada rincón de la avenida de la catedral, ansiosas por embeberse del fasto y la grandeza del espectáculo. Eva Irinova jamás había estado tan deslumbrante. Al son de la marcha nupcial de Wagner, interpretada por la orquesta del Liceo desde las escalinatas de la catedral, los novios descendieron hacia el carruaje que los esperaba. Cuando apenas faltaban 3 metros para llegar al coche de caballos blancos, una figura rompió el cordón de seguridad y se abalanzó hacia los novios. Se escucharon gritos de alarma. Al volverse, Kolbenik se enfrentó a los ojos inyectados en sangre de Sergei Glazunov. Ninguno de los presentes conseguiría olvidar jamás lo que sucedió a continuación. Glazunov extrajo un frasco de vidrio y lanzó el contenido sobre el rostro de Eva Irinova. El ácido quemó el velo como una cortina de vapor. Un aullido quebró el cielo. La multitud estalló en una horda de confusión y en un instante el asaltante se perdió entre el gentío. Kolbenik se arrodilló junto a la novia y la tomó en sus brazos. Las facciones de Eva Irinova se deshacían bajo el ácido como una acuarela fresca en el agua. La piel humeante se retiró en un pergamino ardiente y el hedor a carne quemada inundó el aire. El ácido no había alcanzado los ojos de la joven, en los que se podía leer el horror y la agonía. Kolbenik quiso salvar el rostro de su esposa aplicando las manos sobre él. Tan solo consiguió llevarse pedazos de carne muerta, mientras el ácido se devoraba sus guantes.
Cuando Eva perdió finalmente el conocimiento, su cara no era más que una grotesca máscara de hueso y carne viva. A pesar de que pasan los años y que lo leí hace mucho tiempo este libro, siempre me pongo en la piel de gallina de esta parte, porque uno imagina la escena tal cual, ¿sí? Sergei tirándole el ácido en la cara a Eva, ¿no? Esa escena es muy fuerte, ¿no? Y el marido tratando de rescatarle con la mano algo y él quemándose también, ¿no? Pero bueno, es ella la que peor la pasa, ¿no? Este Sergei Glazunov, que yo les mencionaba, tenebroso, bueno, termina siendo perverso más que tenebroso. El renovado Teatro Real nunca llegó a abrir sus puertas. Tras la tragedia, Kolbenik se llevó a su mujer a la mansión inacabada del Parque Güell. Eva Irinova jamás volvió a poner los pies fuera de aquella casa. El ácido le había destrozado completamente el rostro y había dañado sus cuerdas vocales. Se decía que se comunicaba a través de notas escritas en un blog y que pasaba semanas enteras sin salir de sus habitaciones. Por aquel entonces los problemas financieros de la Belo Granel empezaron a insinuarse con más gravedad de lo que habían sospechado. Kolbenik se sentía acorralado y pronto se lo dejó de ver en la empresa. Contaban que había contraído una extraña enfermedad que le mantenía más y más tiempo en su mansión. Numerosas irregularidades en la gestión de la Belo Granel y en extrañas transacciones que el propio Kolbenik había realizado en el pasado salieron a flote. Una fiebre de murmuraciones y de oscuras acusaciones afloró con tremenda virulencia. Kolbenik, recluido en su refugio con su amada Eva, se transformó en un personaje de leyenda negra, un apestado. El gobierno expropió el consorcio de la Sociedad Belo Granel. Las autoridades judiciales estaban investigando el caso, que con un expediente de más de 1000 folios no había hecho más que empezar a instruirse. En los años siguientes, Kolbenik perdió su fortuna. Su mansión se transformó en un castillo de ruinas y tinieblas. La servidumbre, tras meses sin paga, los abandonó. Solo el chofer de Kolbenik permaneció fiel. Todo tipo de rumores espeluznantes empezó a propagarse. Se comentaba que Kolbenik y su esposa vivían entre ratas, vagando por los corredores de aquella tumba en la que se había confinado en vida. En diciembre de 1948, un pavoroso incendio devoró la mansión de los Kolbenik. Las llamas pudieron verse desde Mataró, afirmó el rotativo El Brussi. Quienes lo recuerdan aseguran que el cielo de Barcelona se transformó en un lienzo escarlata y que nubes de ceniza barrieron la ciudad al amanecer, mientras la multitud contemplaba en silencio el esqueleto humeante de las ruinas. Los cuerpos de Kolbenik y Eva se encontraron carbonizados en el ático, abrazados el uno al otro. Esta imagen apareció en la fotografía de portada de La Vanguardia, bajo el título de El fin de una era. A principios de 1949, Barcelona empezaba ya a olvidar la historia de Mikhail Kolbenik y Eva Irinova. La gran urbe estaba cambiando irremisiblemente y el misterio de la Belo Granel formaba parte de un pasado legendario, condenado a perderse para siempre. Es muy interesante el relato de Kolbenik. Esto claramente se lo contó Benjamín Sentís a Oscar, ¿sí? Y ahora, esto que pasó antes, el invernadero, los cuerpos, pasó muchísimo tiempo, 30 años de esta situación, y tenemos a Kolbenik y Eva que murieron, y esto parece ser parte del pasado en ese invernadero. Es una historia trágica la de Kolbenik, evidentemente, ¿sí? Pero alguien está repartiendo las tarjetas con el símbolo de la empresa muchísimos años después. ¿Por qué sería? Bueno, todo esto va a develarse de aquí en adelante. Seguiremos leyéndolo el viernes por Zoom. Nos vemos. Abrazo grande.